Bien, buenas tardes y bienvenidos a su clase de Físico-Química del 8 de enero del 2024. Vamos a un poco regresar a revisar problemas de las leyes de la termodinámica. Y para esto yo les voy a proyectar un problema y les voy a pedir que por favor ustedes lo elaboren eh, en donde ustedes estén, ¿no? En una hoja, de manera que podamos discutir los resultados y qué fórmulas se aplicarían para tal resolución. Mm. Bien, ahí tenemos en pantalla, ¿no? Hay una muestra de 50 gramos de cobre que está a 25 grados centígrados. Y nos dicen que si tiene o si se aplican 200 julios de energía, se le agrega por calor. Entonces preguntan cuál es la temperatura final del cobre. Nuevamente insisto, estamos haciendo un repaso de la primera ley de la termodinámica. Y preguntan con una muestra de 50 gramos de cobre a 25 grados centígrados, aplicándose 200 joules de energía, se le agrega calor. ¿Cuál es la temperatura al final del cobre? Por favor, cada quien hágalo por su cuenta. A las 5:32 vamos a solicitar a las personas que están acá en la conexión que nos den sus comentarios con respecto a la resolución de este problema.
Señorita Stephanie, que se acaba de conectar. El problema en pantalla debe de resolverlo y a las 5:32 haremos comentarios sobre esto. Escucho, señorita Stephanie. Sí, Miss. Cristel Sandumbide. El problema en pantalla debe de resolverlo como pueda y vamos a hacer comentarios de la resolución de ese problema a las 5:32. Escucho, señorita Cristel. Dígame, Master. Estamos en este momento resolviendo el problema que está en pantalla. Por favor, resuélvalo porque se le va a preguntar sobre qué fórmula se va a aplicar. Sí, Master, es que realmente más me conecto es por la asistencia en sí. Igual si yo me puedo resolver el problema, yo lo hago. Es que realmente falleció mi hermano, es mi único hermano que tengo. Y como vuelvo y repito, me conecto más es por la asistencia, Master. De todas maneras, igual yo le voy a preguntar a mis compañeros para ponerme al tanto, ¿ya? En un minuto comentamos sobre este problema. Bien, vamos entonces a revisar el problema.
Daniela Rosado, ¿qué ecuación cree pertinente aplicar a este problema? Buenas tardes, Master. La ecuación creo que es la que se usa, la de calor, que es Q es igual a M por C por el cuadradito calor y por T. Correcto, así es. ¿Por qué usar este tipo de ecuación? Le pregunto veamos otra persona. A Emma Sánchez. Emma Sánchez, conteste, por favor. Emma Sánchez. Ha dejado abandonada la conexión. Alexis López. Alexis López, conteste. Alexis López. Ha dejado también abandonado esto. Henry Moreno. Miss, porque pide la temperatura final. Pero ¿por qué no usar, por ejemplo, la otra ecuación que tiene que ver con la energía, la energía interna del trabajo? Porque ahí dice energía que se le agrega por calor. Me imagino que, o sea, Por lo mismo, pues sí, le agregamos calor. ¿Por qué no usar la otra ecuación? Sí sabe a qué ecuación me refiero, ¿verdad? A la ecuación que no la recuerdo involucra, más. la ecuación que involucra calor, trabajo y energía interna, donde le dice que la Mm, energía es igual al calor más el trabajo. O sea, no estoy diciendo que está mal lo que dice Daniela, de ninguna manera. Quiero saber es por qué no usar esa otra ecuación. Miss, no era la diferencia de cuando es cuando es interna, pasa a ser ay, se me fue. O sea, la diferencia está en que una es interna y otra es externa, pero es que no me acuerdo cómo explicarlo bien. Eso de el calor interno o lo que es entrada de calor y salida de calor o entrada de trabajo y salida de trabajo, eso es para los signos de la ecuación. Cuando yo tengo entradas de trabajo, obviamente el signo del valor de esa entrada de trabajo es diferente al de la salida. Lo mismo ocurre con el calor. ¿Eso es lo que usted está queriendo decir o eso es lo que yo me imagino que está interpretando? Pero en todo caso, ¿por qué no usar esa ecuación en este problema?
Eso es lo que yo necesito que me diga. Ayúdele, John Garcés. John Dígame, Garcés, dígame. ¿qué tipo de ecuación debe de usarse en este problema que estoy mostrando en pantalla? ¿Y por qué? La ecuación que dijo la compañera, por lo que en los cambios son iguales, o sea, del trabajo con la energía. Vea eso. No, está equivocado. Félix Aguirre. Sí, Master. En realidad sería porque estamos preguntando la temperatura final del cobre y eso es lo que me pide el ejercicio. Y sería un proceso mucho más largo primero para poder hallar la temperatura final. Esta es una respuesta más acertada a la realidad. Eh, el ejercicio nos está pidiendo la temperatura final y como dato nos está dando la masa en gramos del cobre, la temperatura y además me está dando la cantidad en julios de energía que se le agrega en calor. O sea, me está dando el Q como tal. Entonces, siendo así, yo puedo aplicar la fórmula de calor, que es igual a masa por el calor específico por el delta T. Y nosotros de esa ecuación simplificamos, o perdón, despejamos el delta T. Entonces tenemos el calor que está dando en julios, tenemos la masa y tenemos el calor específico, que es esa C pequeña. Alguien va a decir, bueno, ¿y ese calor específico, de dónde lo sacó? Pues recuerde que nosotros habíamos conversado que podemos trabajar con las tablas de calor específico de los materiales. En este caso, si es una muestra de cobre, pues el calor específico tiene que ser el del cobre. Entonces, les muestro el valor del calor específico de cobre. Pero aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que considerar y es la armonización de las unidades. Si yo tengo que el calor está dado en julios, por supuesto la masa tiene que estar dada en kilogramos para nosotros poder encontrar el valor del calor específico expresado en joules sobre kilogramos por grados centígrados. Entonces, en las tablas, normalmente le van a usted a dar el valor del calor específico en gramos. Miren que ahí tienen ustedes en pantalla el calor específico del cobre, que es 0.093 calorías sobre gramos, grados centígrados. Entonces,
Perdón. En clases pasadas, nosotros habíamos visto los factores de conversión de caloría a joules. Entonces, debemos de aplicar el factor de conversión de calorías a joules para transformar la parte superior en joules. Y con respecto a, a los gramos, pues también tendríamos que transformarlos a kilogramos. Para poder obtener el valor que está mostrándonos en pantalla. Entonces, el calor específico del cobre, aplicando los factores de conversión, queda en 387 joules sobre kilogramos grados centígrados. Y esta operación es igual a 62 grados centígrados. Esa es la temperatura final. Ahora, la temperatura final, a ver, ahí hay un error. La temperatura final es de 87 grados centígrados. Si ustedes toman las calculadoras, pueden desarrollarlo, ¿no? Para mayor seguridad. Si usted tiene, por ejemplo, 0.050 por 387, eso le da el valor de 19,35, el denominador. Entonces, 1200, oh, 1200 dividido para 19,35, perdón, eso les da 62,1. Es el valor de arriba. El valor de 87 grados centígrados no presta la atención. Ahora, hay otra interpretación también importante. Ese es el delta T o la variante de la temperatura. El delta T. Y el problema indica que la muestra se encuentra inicialmente a 25 grados centígrados. Entonces, ¿por qué el problema está sumando en realidad esos 62 grados con los 25, los 62 grados, 0,002 con los 25? Porque la fórmula como tal, lo que hace calcular es el delta del incremento. ¿Y qué sucede cuando nosotros a las muestras le aplicamos calor? Por lógica, ¿no? ¿Qué pasa cuando a la muestra se le aplica calor, Carmen Ortiz? ¿Qué sucede con la temperatura? ¿Cómo dijo Miss? Cuando a una muestra se le aplica calor, ¿qué pasa con la temperatura? Oiga, no puede ser que no. Aumenta, Miss. Aumenta, correcto. Y entonces conceptualmente, la fórmula de calor, que es igual a mCp delta T, ¿qué es ese delta T? ¿Qué me está indicando? Raúl Villafuerte, Sí, Miss. ¿qué es ese delta T?
conceptualmente en la fórmula? La verdad, Miss, no sé. Uy, eso sí es un problema serio. ¿Qué niveles? ¿Qué es el delta T de la fórmula calor es igual a mc delta T? Kelly Bustamante. Kelly Bustamante. Kelly Bustamante. Es la segunda vez que se la llama y no contesta. Es una diferencia de tiempo. Es un diferencial, correcto. ¿Y qué significa ese diferencial, Kelly? O sea, que se diferencia entre el, no sé si será MCATT, del delta, no. No, 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 no. Jaime Santana. Jaime Santana. Ha dejado también votado esa conexión. Leia Zambrano. Leia Zambrano. Jocelyn León. Jocelyn León. Jocelyn León ha dejado votado también la conexión. Emilio Vázquez. Le iba a decir lo mismo que la compañera, estoy un poco confundido en esta parte. ¿Pero qué es el delta T? No puede ser que nadie pueda responder eso. ¿Qué es el delta T? Manuel Montserrat. El cambio de temperatura. Es un cambio. Correcto, es un cambio. Por lo tanto, al mismo Manuel Montserrat le pregunto, si es un cambio, ¿esa es la temperatura final? Perdón, más, no le escucho muy bien, es que se ha Si cortado más, porque está esto lloviendo es acá. si el delta T es un cambio de temperatura, ¿es la temperatura final? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, es la temperatura. Ayúdele Daniela Rosado. Si el delta T es un cambio de temperatura, ¿es la temperatura final? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Daniela Rosado. Sí, maestra, aquí estoy, pero no entiendo la pregunta, la verdad. El delta T de la fórmula que está en pantalla, si es un diferencial de temperatura o si es un valor de incremento, ¿es la temperatura final o no? Jocelyn León. Jocelyn León.
Gloria Banoni. Señorita Banoni. Señorita Banoni, responda. Yo no sé, todos han dejado las conexiones abandonadas. Bueno, esto va a tener una solución, señores. Voy a dejar en la Miss, plataforma, yo voy a dejar yo, en la plataforma el problema y ustedes van a tener que colocar la respuesta de cualquier forma en la plataforma. Porque no puede ser que se les llame, se pregunte y nadie dice nada, ¿no? O simplemente se han conectado y han dejado ahí abandonada la conexión. No puede ser la temperatura final. Voy a dejar otro ejercicio para que usted lo explique y además también indique por qué razón se está haciendo cierto cálculo. Miss, sí podría ser la temperatura final, porque el delta T es como decir un ejemplo para medir la eficiencia de un intercambio de calor. No, el delta T no es para medir la eficiencia del cambio de calor. Un Sí, delta máster, T es una variante de temperatura. es la diferencia que hay entre la temperatura final y la temperatura inicial. Eso sería el delta T. Correcto. Pero eso solamente lo está opinando el señor Aguirre, que es la misma persona que opinó hace un momento. Y el resto de las personas que están conectadas. Bueno, voy a contestarles, pero va a quedar una tarea. Y yo voy a colocar un problema para que ustedes puedan explicar ese cálculo. Entonces, el delta T, si bien es cierto, es una temperatura, un intervalo de temperatura entre temperatura final menos temperatura inicial, no es la temperatura final a la cual va a llegar esa masa una vez que se le haya aplicado calor. Entonces, si yo tengo un delta T que es de 62, en realidad en el cálculo sale 62,01. A ese delta T yo debo de sumarle la temperatura inicial. En este caso, la temperatura inicial de la muestra de los gramos de cobre está a 25 grados centígrados. Entonces, si usted suma 25 grados centígrados más 62, le va a dar la temperatura final de 87, que es lo que el problema está colocando, ¿no? Pero es por cuanto el delta T es un valor o un rango, un diferencial entre temperatura final menos temperatura inicial. Eso es lo que la fórmula como tal calcula. Enciendan las cámaras, por favor, para hacer la foto del curso. Hay 33 personas conectadas. Félix Aguirre, Anaray, Alicia Banchón, Cristel Sandumbide, Dayana Holguín, Jessica del Pozo, Yarixa Dumes, Emma Sánchez, Erika Andrade, John Garcés, Gloria Banoni, Carlos Holguín, Gemma Intriago, Jaime Santana, Javier Pincay, Leia Zambrano, Jocelyn León, Alexis López, Manuel Monserrat, Henry Moreno, Carmen Ortiz, Damaris Pesante, Stephanie Pino, Daniela Rosado, Stephanie Mendoza, Ashley Toala, Emilio Vázquez, Kelly Vélez, Carla Vera, Raúl Villafuerte, José Villegas, Alicia Sánchez, nadie más.
Ya. Stephanie Mendoza, y acá están. Y es necesario que ya se pongan a repasar toditas las fórmulas antiguas, porque en el examen van a entrar las leyes de la termodinámica completas, ¿no? Y su aplicación. Entonces no puede ser que me digan no, no, que no saben nada o que no se recuerda nada. Eso no puede ser. Si no va a haber problemas serios al momento de hacer los exámenes y las tareas, ¿no? Ujú. Bien, tal como les mencioné, va a quedar como tarea, van a quedar como tarea unos problemas. Uno de ellos tiene que ver con, sí, uno tiene que ver con una taza de aluminio y allí hay que hacer una consideración especial, por cuanto la taza de aluminio dice que tiene agua y que hay un equilibrio térmico y que hay un equilibrio térmico a 80 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros tratemos ese problema, tenemos que combinar la masa de la taza como tal y del agua. Y luego de eso, el problema lo que pregunta es que a qué ritmo se mueve la energía por el calor. Entonces, yo debo de ahí considerar las dos masas, la masa de la taza de aluminio y la masa del agua como tal. Es decir, ahí tengo que yo encontrar o buscar el calor específico del aluminio en julios sobre kilogramos por grado centígrado y el calor específico del agua también en julios sobre kilogramos grado centígrado. Entonces, de ahí con esos datos, yo puedo determinar la energía que ha sido removida del sistema cada minuto. ¿Cómo hago eso? Dividiendo el calor por el tiempo, o dividiéndolo el calor para el tiempo. ¿Cuál es el tiempo o el delta T? 60 segundos. ¿Por qué? Porque un minuto, de acuerdo a las equivalencias, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, de esa manera yo podré calcular la energía removida del sistema cada minuto, que es lo que pregunta el problema. Eso va a quedar de tarea, ¿no? Lo que he estado explicando en este instante. Bien, vamos a dejar hasta aquí la grabación. Nos vemos, creo que el miércoles tenemos con ustedes la... Sí, el día miércoles. El día miércoles. Los señores que están conmigo en didáctica el día jueves
Mañana vamos a tener una instrucción en especial para los señores de didáctica, porque yo les expliqué que el día jueves va a quedar un trabajo asincrónico, justo a la hora de la clase. Entonces ese trabajo asincrónico va a quedar desde 8 de la noche abierto hasta, puede ser las 9 de la mañana del siguiente día. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en ese trabajo sincrónico que mañana se va a explicar? Pues la última vez hicimos un, una explicación con un flujograma, ¿no? En este caso deberían de usar un mapa conceptual de las redes que nosotros aprendimos a usar días pasados para explicar la secuencia de los cálculos de un problema. Pero eso es para mis alumnos que están en esta clase compartiendo la clase con didáctica, ¿no? Mañana esa instrucción se va a dar. Bien, con ustedes nos vemos Dios mediante el día miércoles, clase normal. No se olviden, por favor, de hacer la tarea que va a quedar expuesta en la plataforma el día de hoy. Gracias.